Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles de Girasol, tenemos la gran oportunidad de contar con la compañía de dos estudiantes, mujeres, jóvenes, de una universidad humanística, autónoma, pública, mujeres que se dan la oportunidad de poder participar del debate y la discusión nacional. Y lo lindo es que son dos chicas nuevas que se incorporan al equipo y que ya quiero presentárselas. Verán que son personas muy inteligentes, muy elocuentes, responsables, críticas. Vamos a disfrutar muchísimo el programa del día de hoy con Lisette Zúñiga. Ella es ingeniera química. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, es un placer. De verdad espero que este programa sea de mucho provecho y es un placer estar aquí con ustedes. Qué dicha que te apuntaste, qué bien. Y también tenemos aquí a Fabiola Sánchez. Ella es de Contaduría Pública. Bienvenida, Fabi. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Qué bien, chicas, que dice que se suman. Y hoy, bueno, empezamos con un programa que además queremos que sea bien, de alguna manera, interactivo, ¿verdad? Siempre invitándoles a participar en nuestras redes sociales para que puedan ustedes también hacer sus aportes. Les recordamos que, bueno, este es un proyecto, como es nuestra universidad, un proyecto interdisciplinario de la Escuela de Ciencias Políticas, del programa Kioscos Socioambientales, de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad. Agradecemos a en el control técnico, a Víctor Buey y a Pablo Marín por siempre su colaboración. Hoy vamos a tener una conversación interuniversitaria. Vamos a conversar con el profesor Daniel Matul, quien es profesor de la sede regional Chorotega en el campus de Nicoya en la Universidad Nacional. Entonces, qué bonito, vamos a poder conversar de un proyecto interesante que está haciendo la UNA, pero como la educación superior pública es una y es para todos y es para todas, lo traemos también a nuestra mesa de conversación. Hola, profesor Daniel Matul, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo a las personas que siempre se suman a escuchar Radio Universidad y Voces y Política. Claro, muy bien. Que por cierto, ya nos acercamos, bueno, el programa Voces y Política se acerca a 25 años. Así que bueno, vamos a tener que celebrar. También nos acompañan dos artistas. Irina Umaña, ella es docente de artes plásticas, es artista y es dramaturga. Bienvenida, Irina. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí, de verdad. Pues compartiendo el trabajo que estamos realizando. Gracias. Y también tenemos a Keiler. Él es poeta, educador, miembro del Departamento Cívico Afro-Costarricense. Muchísimas gracias, Keiler, por sacar el tiempo y acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por propiciar este espacio de encuentro y también de visibilización para nuestra identidad. Bueno, ya Keiler nos empieza a... Que por cierto no le dije su apellido, disculpe, Morera, ¿cierto, verdad? Así es. Gracias, Keiler. Ya empieza a poner el tema sobre la mesa. Hoy justamente, como el título nos lo presenta, sí, sabemos que Limón es afro, pero y Guanacaste, afro. Queremos conversar al respecto. Y bueno, para iniciar le vamos a dar la palabra a Fabiola. Fabi, bienvenida. Bueno, buenas tardes otra vez. Para iniciar la conversación, Irina, te quería preguntar un poco si nos puedes contar de quiénes eran Manuela Pacheco, María Faustina y Dominga Valverde, por favor. Bueno, yo les puedo contar de las mujeres que incluía en mi puesta en escena.
La puesta en escena viene a contar historias que no se contaron, porque la historia es escrita por los que tienen poder y no por aquellos que no. Entonces, mi puesta en escena trata sobre 5 mujeres, trata sobre Manuela Pacheco, sobre Juana Bautista Ríos, una mujer que la historia solo la tiene como la negra y su hijo, Mercedes Altamirano. Son las mujeres que contamos en mi puesta en escena. La idea es que los elementos ancestrales, agua, fuego, tierra, fueron testigos de lo que ellas pasaron. Y entonces narran desde su punto de vista, desde el fogón de Manuela Pacheco, desde el viento que movía los colochos de Mercedes Altamirano, lo que ellas vivieron. La puesta en escena trae datos históricos, el año en que fueron vendidas, el año en que se les dio su libertad, y también situaciones de contexto que a veces no son muy conocidas, como que en Nicoya se sacaban perlas del Golfo de Nicoya, que tenían ataques piratas, que había una isla que era un astillero. Entonces, en la puesta en escena se trata de contar esa historia real, en el contexto real, en una situación ficticia que ni ustedes ni yo podríamos decir que no pasaron, ¿verdad? Como esas mujeres salvaron a cada uno de sus pueblos. Listo, entonces estas mujeres son parte de la historia costarricense, fueron esclavas. Vos mencionabas que fueron vendidas. No sé si podrías ahondar un poquito más en ese elemento. Y perdón, no sé si tal vez nos podrías también profundizar un poco cuando hablas de tu puesta en escena, ¿a qué puesta en escena te estás refiriendo? Porque es interesante, es importante, va a formar parte de un festival. Sí, la puesta en escena se llama Historias de un Guanacaste Afro. Entonces viene a confrontar en este bicentenario una herencia afro-guanacasteca. Reconocemos la español, por supuesto que reconocemos la aborigen, pero esa afro no se le ha dado tanto reconocimiento. Entonces escribo un proyecto de la mano del profesor Matul, ¿verdad? Con todo lo que él extrajo, y lo presento al Fondo para el Festival Internacional de las Artes, me lo aprueban, y entonces estamos trabajando, estoy creando esta puesta en escena que nos viene a contar desde la farsa y del vacilón realidades, de que en Nicoya se vendían esclavos, de que habían mercados también en Bagaces, de que se pagó por la libertad de Manuela Pacheco cuando ella estaba muerta. Entonces, de que este pueblo valiente y viril, que siempre habla de la paz, de verdad tiene una herencia de esclavos. Entonces, para mí el teatro y el arte tiene que ser un vehículo, no solo un medio para la belleza en sí. Esta puesta en escena lo que procura y el mensaje que va a dar es que ser afro es más allá de los estereotipos. Ser afro no implica ser de piel oscura y completamente con ese pelo afro. Va más allá. Ese es el legado que tenemos, que todavía lo rescatamos en la música, que lo rescatamos en la comida, que lo rescatamos en las costumbres místicas, en la hechicería, en las deidades. Como hay un santo, ¿verdad?, que tienen ellos, que se los cambia a la Iglesia Católica por otro blanco. Entonces, la puesta en escena está de la mano con un audiovisual. ¿Por qué? Porque la gente se aburre rápido. Ya no podemos tener una persona ahí 40 minutos, uno está con el teléfono, está viendo otras cosas. Entonces, la puesta en escena tiene poesía coral, tiene animaciones, teatro y baile también. ¿Para qué? Para que la imagen, el mensaje por cualquier parte llegue, de que ser afro va más allá de los estereotipos y que sí, en Guanacaste tenemos raíces afrodescendientes a mucho orgullo. Bueno, resaltando de las palabras de Irina, podemos notar que el tema de hoy va mucho por identificar esta herencia agro-guanacasteca, y para darle otro punto de vista artístico, tenemos a Keiler que nos comentará, bueno, nos leerá el poema llamado Mil Caminos.
1000 caminos he pasado desde que salí de allá, 1000 recuerdos de lo que viví al pasar, 1000 anécdotas para contar. 500 años, 1000 caminos, 2 hermanas provincias y una misma madre. No más esclavos, para siempre hermanos. Hijos somos de la misma teta, resiliencia y fuerza. Guanacaste y Limón, tierras de cultura y tesón. Hijos somos de una misma tierra. Cuando la recuerdo, llora mi corazón. Por tantos años no lo supimos. En un país tan chiquito, hermanos africanos. Levante la mano quien lo dice. Aquí estamos. Somos el pueblo afro. Muchas gracias, Keiler. Ahorita, a continuación, le cedo la palabra a mi compañera Lisette Zúñiga. Bueno, muchas gracias por este poema, estuvo muy bonito. A continuación me gustaría retomar un poco lo que hemos hablado, porque siento que se nos ha dado mucha información, entonces me gustaría retomar este tema desde el inicio. Entonces estamos hablando de un Guanacaste afro. ¿Cómo puede ser un Guanacaste afro si toda la vida se nos ha planteado que Costa Rica es una tierra blanca, que solo en Limón hay personas negras? Bueno, pues si indagáramos un poquito más nos podríamos dar cuenta que estas raíces de verdad son mucho más profundas de lo que nosotros creemos. Entonces me gustaría que el profesor Matul nos comentara un poco sobre el quijongo y el vino coyol, que suelen ser siempre atribuidos al folclore de Guanacaste, y se ha dicho que Guanacaste, si no es blanco, es chorotega, pero podríamos ver que en realidad esto es afro. Hola, buenas tardes de nuevo y bueno, quisiera primero ampliar un poquito y contarles que todo esta, digamos, la puesta en escena que está haciendo Irina, que es además una artista nicoyana muy consolidada y muy reconocida en Guanacaste y en todo el país. Y digamos, ese trabajo que ella hace desde el teatro y que va a hacer ahora en el Festival Internacional de las Artes. Y este trabajo que acaba de presentar Keiler de su, digamos, recuperación de su memoria, la recuperación de la memoria de su familia, la recuperación del pasado nicoyano afro a través de la literatura y el trabajo que él hace en el Parlamento Cívico Afrocostarricense. Son energías que se han venido juntando, que se han venido, digamos, desarrollando a partir de un proyecto que la Universidad Nacional viene desarrollando en una primera fase del 2022 al 2024 y que en una segunda fase vamos a profundizar en el del 2025 al 2027. Es un trabajo que tiene, digamos, 3 componentes importantes. Uno es un trabajo digamos, de recuperación de memoria histórica. Por eso hablamos de las poblaciones que fueron esclavizadas aquí prácticamente, que llegaron aquí esclavizadas, personas de origen africano que fueron trasladadas o a España o a Portugal, a Cabo Verde, o extraídas directamente desde África y traídas a Centroamérica. Y particularmente llegaron también a Nicoya. Entonces, bueno, toda esta historia la hemos recuperado. Y toda esta historia que estamos recuperando también ha venido a la par de la pregunta que me hacían ahora sobre el patrimonio cultural, ¿verdad? Ha sido también recuperar la historia lejana para empezar a identificar ese patrimonio vivo que está hoy en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, ese es otro componente que nosotros venimos haciendo. No solamente no quedarnos con el dato histórico, sino además esa historia traerla a la realidad contemporánea. Por eso Irina ha hecho un esfuerzo a partir de la farsa, empezar a jugar entre ese pasado y ese presente, ¿verdad? Esa hora que estoy viendo, ¿fue en el pasado o está sucediendo ahora? ¿Verdad? Eso es como muy interesante cuando uno lee el texto de ella. Y luego, el tercer punto es una estrategia que nosotros hemos llamado pedagogía de la memoria, que es como todo este entramado que vamos construyendo, que no solamente lo hace un profesor, sino lo hacen estudiantes, ¿verdad? Keiler es una muestra de los y las estudiantes que han venido trabajando en la investigación, pero que también se hace
que esto es lo más enriquecedor, ¿verdad? Desde lo que algunos autores o autoras llaman la ciencia ciudadana, ¿verdad? Ese interés por profundizar la historia desde la ciudadanía, como lo está haciendo Irina, ¿verdad? Que además de su formación tiene esa inquietud desde su ciudadanía nicoyana, guanacasteca, de profundizar en esas raíces, ¿verdad? Entonces es una combinación de esfuerzos por llevar y educar, ese es el último componente, ¿verdad? El componente pedagógico desde distintas, digamos, plataformas, ¿verdad? Podemos educar a través de una guía didáctica, podemos educar a través de un video, podemos educar a través de un poema, podemos educar a través de una obra de teatro, ¿verdad? Entonces eso que es como muy enriquecedor porque se ha venido juntando todo en conjunto, ¿verdad? Y uno de esos, que no quiero alargarme mucho, voy a decir algunas cosas, ¿verdad? Dos expresiones que nosotros hemos venido profundizando de patrimonio vivo es el vino de Coyol, que seguramente las personas cuando van para Guanacaste la pueden ver, porque las carreteras, ¿verdad? Tanto la que va hacia Liberia como la que se desvía ahí en Limonal y entra a Nicoya por el puente de la Amistad, atraviesan las zonas, digamos, tradicionales coyoleras, ¿verdad? Entonces uno va por la carretera y ve los anuncios, vino de Coyola tanto y tal, ¿verdad? Son las zonas tradicionales coyoleras, ¿verdad? Liberia en Nicoya, incluso de Nicoya a Santa Cruz hay otra zona, ¿verdad? Que es la zona de Nambí, donde hay una producción coyolera, que fueron antiguamente, ¿verdad? Asentamientos de poblaciones afrodescendientes, ¿verdad? Cuando hablo de población afrodescendiente me refiero a personas que ahora o antes se decían negras, pardas, mulatas, zambos, ¿verdad? A ese conjunto de personas nosotros conceptualmente les queremos llamar afrodescendientes que estuvieron esclavizados y que trabajaron ahí, ya sea en fincas o en algunas haciendas, ¿verdad? Entonces, ese patrimonio que ustedes ven ahí es muy interesante, ¿verdad? El Coyol, porque uno pasa y inmediatamente el imaginario, como lo decían bien ahora al inicio, nos dice es chorotega, ¿verdad? No hay otra explicación más de que ese licor, ¿verdad? Que se extrae de una palma de cierta manera, tuvo que haber sido un legado chorotega porque en Guanacaste solamente hay personas o españolas o de origen español, ¿verdad? De raíces españolas o de raíces chorotegas. Nunca nos hemos hecho la pregunta, y si las habíamos hecho habían sido pocas personas, de que había también una raíz afro muy fuerte, ¿verdad? No es que es una persona allá, ¿verdad? Alguien de Limón que se fue para Guanacaste y ahí se quedó y ahí se, digamos, formó su familia y entonces no es así. Es una raíz que se asentó en el territorio de Guanacaste a finales del siglo XVI, ¿verdad? Hace casi 500 años. Y que ahí se multiplicó. Y que hoy tiene expresiones como esta, la del coyol, o como la del quijongo, ese instrumento guanacasteco, ¿verdad? El quijongo guanacasteco. Y que estamos empezando a profundizar otros, digamos, legados en la gastronomía, en la música, en la literatura, ¿verdad? En la historia. Por eso trajimos a estas mujeres que Irina recoge parte de esas mujeres. Son 15 mujeres que investigamos y que descubrimos de que estuvieron esclavizadas y que lucharon por su libertad, ¿verdad? Entre 1750 y 1850 lucharon por su libertad. Algunas lo lograron y otras no, ¿verdad? Pero la historia siempre nos ha dicho que fueron un conjunto de hombres que llamamos ahora próceres, que lucharon por la libertad, y en realidad fueron mujeres afrodescendientes, si ustedes me permiten la expresión, mujeres negras, que lucharon por la libertad y la lograron. Y si no la lograron, por lo menos sus hijos o sus hijas lo lograron. Manuela Pacheco es una de esas, que luchó por su libertad, no la obtuvo, ella falleció siendo esclava, pero su hija, María Faustina, sí logró la libertad. ¿Ven?
Entonces, esa exposición, esta información que nosotros les estoy contando ahora, la pusimos en una exposición que ahora viaja, digamos. Por ejemplo, ahorita está en el Colegio Panamericano y está expuesta, ya lleva 15 días ahí, y esperamos que pueda estar circulando en distintas instituciones en todo el país, ¿verdad? Estamos llevando la exposición a distintos lugares. Bueno, ya hablé mucho y sé que tienen más preguntas. No, muchas gracias. Sí, es bueno recalcar la importancia que tiene reconocer cosas tan cotidianas como el vino Coyol, ¿verdad? Reconocer sus raíces afro. Y bueno, eso fue lo que nos levantó la curiosidad, la razón por la que hicimos este programa, de que es verdaderamente necesario reconocer que el afro no está solo en Limón, que está también en Guanacaste y que gracias a personas como ustedes que han realizado este tipo de estudios podemos conocer un poco más de lo que han sido estas raíces para nosotros. Esto nos trae a uno de los poemas de Keiler que nos gustó bastante y siento que ilustra mucho esto que se dice de que hay raíces afro en Guanacaste. Entonces no sé si Keiler por favor nos podría acompañar con el poema de Huele a África. Sí, ciertamente, si me permiten introducir un poco el poema, ciertamente no solo en Guanacaste también hay afros, sino que los afros estaban primero en Guanacaste antes que en Limón. La primera migración afrodescendiente en el país fue en Guanacaste y no en Limón. Entonces es importante afirmar que no es solo que hay afrodescendientes en Guanacaste, sino que es la primera población afrodescendiente del país. Entonces, en ese contexto, les comparto este poema que se llama Huele a África. Este poema lo escribí después de una sesión que tuvimos del Parlamento para el 25 de julio aquí en Guanacaste, y una compañera del Parlamento, educadora de Limón, cuando se bajó del carro, nos dijo, aquí huele a África. Entonces a mí se me quedó esa expresión y le dije, Lidiet, con tu permiso voy a escribir un poema utilizando esta expresión tan hermosa que nos estás compartiendo. Entonces, por si Lidiet nos está viendo, ella sabe que este poema nació gracias a esta expresión. Huele a África. Mi tierra, Guanacaste, tiene un aroma singular. Huele a tortillas asándose en el comal. Huele a colochos danzando al andar. Huele a mondongo que saborea el paladar. Huele a sabanero galopando hasta el maizal. Huele a marimba que despierta las teclas del recuerdo al meditar. Huele a quijongo que vibra cantando sin cantar. Huele a cimarrona y a mascaradas que busca a quien asustar. Huele a candanga, a morongas, a panga, a cananga y a cachimba. Huele a África, huele a lucha, huele a resistencia y a pura cultura. Gracias. Me encantó. Muchísimas gracias, Keiler, porque me parece que nos plantea un reto, y es que es poder hacer una lectura de nuestra, hacernos una cultura intergeneracional, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Costa Rica haya olvidado, si lo hubiera olvidado uno dice, bueno, pues se lo olvidó, pero haya negado la existencia de población, primero que llegó primero a Guanacaste, paso 1, ¿verdad? Un dato, digamos, que me parece que es bastante revelador para la mayoría de las personas que estamos escuchando este programa, porque normalmente uno piensa que el afro empezó en Limón, y en realidad lo que nos están diciendo a partir de la investigación es más bien en Guanacaste. Y luego, no solamente olvidamos el dato, sino que negamos la existencia de cuerpos de mujeres esclavizadas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayamos negado que nuestro gran folclore, ¿verdad? Con la ilusión que uno se pone en agua cuando uno está en la escuela y le dicen, tiene que decirse típica, ¿verdad? Que normalmente se viste pensando en Guanacaste, ¿verdad? Tenga como un secreto oscuro que atrás habían mujeres esclavizadas, ¿verdad? Eso es un dato que las chicas, cuando dan vueltas con sus enaguas felices, no lo tienen. Y nosotras
que no es el primer programa, digamos, en el que hacemos la convocatoria, digamos, a reconocer muchas luchas que mujeres han emprendido y por las cuales nosotras ahora podemos disfrutar de muchísimos derechos. Nosotros ahora queremos decir a estos cuerpos que sí, les reconocemos, les reconocemos y las recordamos y no sé cómo vamos a resolver, digamos, esta deuda que le llaman histórica, pero que está pendiente, ¿verdad? Y que de alguna manera, entonces, esfuerzos como dramaturgas como Irina, más bien nos vienen a ofrecer herramientas para reconocer un patrimonio al que nos queremos desreconocer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no sé, tal vez me gustaría plantear dos preguntas, Irina. Cuando te enteraste de la existencia de estas mujeres esclavizadas, de estos cuerpos negados por la historia de Costa Rica, ¿qué sentiste? ¿Qué te convocó? ¿Cómo lograste crear esta propuesta de llevar a una producción para un festival y que toda la región se dé cuenta de la deuda que mantenemos con estas mujeres que empezaron con la lucha por nuestra libertad? Bueno, tiene usted toda la razón. Cuando yo me enteré, algo se movió dentro de mí y yo dije, no, esto no puede seguir, esas mujeres no pueden seguir en silencio. Está bien que se escriba, está bien que se haga todo el informe que está haciendo Matul, pero es que eso no llega, es que eso no va más allá, es que esto es necesario que se sepa. ¿Y cómo debe saberse? Bueno, hay una parte que no hemos tocado y es que aceptar que no solo somos chorotegas y no solo somos españoles y también afro, incomoda. Es algo que hace años se ha venido diciendo despacito en la provincia, pero ha encontrado beta total. ¿Por qué? Porque el racismo sigue. Entonces, la falta de información, el reproducir estereotipos sin hacer un alto, ¿verdad? Hace que tengamos esta negación. Dije, hay que cambiar. Hay que contarlo, como sea. Y en este marco del FIA, yo dije, es aquí y es ahora. Si no, no hay cuándo. Redacto el proyecto en la coyuntura de 200 años de anexión del partido de Nicoya. Seguimos con eso, que todo es paz y amor, ¿verdad? Entonces digo, es aquí. Y de verdad, funcionó en este momento, 200 años después de la anexión, empezar a reconocer que hay afro en Guanacaste. ¿Ese afro cómo llegó? Bueno, tenemos que partir de la esclavitud que ha habido en la provincia. ¿Por qué llegaron los esclavos afrodescendientes? Porque ya se habían vendido todos los chorotegas, porque ya se habían diezmado, porque ya se habían exportado, porque ya los habían matado. Entonces, a veces se nos olvida esa historia sangrienta que tenemos y queremos taparla. Como directora, como dramaturga, como actriz, me enfrento al problema de cómo lo voy a presentar al público. ¿Cómo vas a contar esta historia, Irina? ¿Desde qué punto? ¿Cómo vas a tener? No somos afros caribe. Y ese es el primer reto que me encontré. Descubrir lo afro en Guanacaste. Porque no es lo mismo que el Caribe. No es la misma música. No son las mismas costumbres. ¿Qué es lo afro en Guanacaste? ¿Cómo descifrarlo? Bueno, nos vamos a la historia. Nos vamos a la religión. Nos vamos a los santos, nos vamos a la música, nos vamos a las creencias, nos vamos al traje. Y bueno, yo personalmente encuentro una relación entre el traje de cocina de Yemayá y el traje de cocinera guanacasteco. Los vuelos, el delantal, hasta el pañuelo, y son cosas que uno dice, pero ahí están, ¿por qué no las vimos? Y es por eso que digo, no, definitivamente lo hago, estas mujeres tienen que tener voz y cada cuento de cada una de estas mujeres que es narrado por uno de los personajes de los elementos ancestrales es para darle voz a las mujeres que no tienen voz, para darle libertad a esas niñas esclavas que todavía hay, para poder darle nombre a todas esas mujeres que la historia solo las reconoció como la negra, que la historia les quitó el nombre, para dejar en claro que ser afro es más allá que un simple estereotipo. Y que eso debe enorgullecernos. Eso sería.
Me encanta, qué oportunidad, ¿verdad? Y esto nos lleva a otra pregunta que me sugiere ahora, y es, y sobre todo en estos tiempos donde la universidad fue amenazada con una bomba, ¿verdad? Donde se amenazó con una bomba la fiscalía, donde se amenaza con una bomba la Asamblea Legislativa, y es cómo pensar la paz. Vamos a seguir pensando la paz desde discursos ilusorios, donde no hubo conflicto, donde no hubo verdad, donde no hubo situaciones que tenemos eh, que saldar, deudas que saldar, ¿verdad? O vamos a pensar la paz desde otros espacios. Y entonces aquí la oportunidad de toda esta reflexión de Irina llevada al arte, ¿verdad? Me lleva a la reflexión sobre el patrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son ahora nuestros puntos de referencia? Entonces me gustaría hacer aquí pedirle al profesor Matur que nos dé una pequeña clase de patrimonio sobre qué es patrimonio cultural, cuál es la importancia del patrimonio cultural y del patrimonio cultural, qué tipo de patrimonio existe, un poco nada más como para podernos subir todos a la conversación, todas, y continuar pensando desde dónde nosotros podemos hacer paz a partir de nuevos recursos patrimoniales, ¿verdad? Que ya no son ilusos. Ahora vienen con una responsabilidad de saldar deudas y desde ahí empezar a crear, en efecto, más oportunidades de pensar lo común para un nuevo siglo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, me pica la lengua por ampliar y comentar lo que Irina nos contaba, pero bueno, ya me hicieron otra pregunta. No, pero bueno, Bueno, puede ampliar también, está bienvenido. Igual la- Keiler, si usted también quiere sumarse. ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacerlo muy rápido. Para que la magia de la radio es que nos permiten imaginarnos cosas, ¿verdad? Entonces, Sí. eso a las personas que van en el carro, o que están en la casa, ¿verdad? O están ahí en la computadora trabajando y escuchando voces y política, pueden ir imaginándose esa imagen. Todos y todas hemos experimentado o oído o pasado o solo por curiosidad hemos ido a una procesión, ¿verdad? De esas que hacen en Semana Santa. Y sobre todo esas de viernes y sábado, donde son las más concurridas y las procesiones entran a la iglesia, ¿verdad? Entonces quiero que la gente piense en esa imagen, ¿verdad? De la gente entrando con los santos cargados en hombros a la iglesia y detengan esa imagen, ¿verdad? Ahí es donde se refleja las dos partes del patrimonio. Uno, que es el patrimonio material, que es el edificio, ¿verdad? La iglesia. Así como es patrimonio de la iglesia de Orosi, como es patrimonio de la iglesia de Nicoya, ¿verdad? Por eso se llama el patrimonio material, ¿verdad? Que puede ser un edificio, una casa, ¿verdad? Un puente, o puede ser un monumento, ¿verdad? Pero es material, está ahí, y hay que protegerlo y cuidarlo del viento, de la lluvia, del tiempo, ¿verdad? Para que no se desgaste, ¿verdad? Y luego está la otra parte que complementa ese patrimonio material, que es el patrimonio inmaterial, que son todas las tradiciones y creencias que hay ahí alrededor de ese edificio, ¿verdad? La creencia religiosa que cada quien tenga, la forma en que se construyen los santos que cargamos ahí, ¿verdad? La gente participando con su fe, con su tradición, ¿verdad? Esa parte es lo que llamamos patrimonio inmaterial, que puede ser también, ¿verdad? No solamente tradiciones religiosas, pueden ser la literatura, la música, la gastronomía, los bailes, las danzas, ¿verdad? Todo lo que el ser humano hace y no es edificio y no es monumento, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que UNESCO llama patrimonio inmaterial. Lo más importante de esto es, no quiero debatir si es uno o es otro, sino lo más importante del patrimonio es que no somos nosotros los seres humanos quienes lo hacemos, ¿verdad? No es como se ha dicho en otros lugares, ¿verdad? Como por ejemplo con las pirámides mayas, que fueron los extraterrestres que le pasaron la tecnología a las poblaciones y fueron los extraterrestres los que hicieron, ¿verdad? Las pirámides, no fueron extraterrestres, ni aquí ni allá. Es el ser humano el que crea, diseña,
construye ese edificio, esa danza, ese poema, ¿verdad? Es él, ella, con su experiencia, con su espíritu, con su amor, con su desamor, con su bienestar, con su malestar, ¿verdad? Lo está creando, ¿verdad? Y entonces nosotros en el proyecto decidimos, ok, si todo eso, todo este patrimonio que vemos, comidas, incluso el otro día estuve hablando con una persona que está investigando la iglesia de Nicoya y él me dice, hay partes de la iglesia de Nicoya que fueron elaboradas por población negra, me dice, por población afro, ¿verdad? Entonces está haciendo como una investigación ahí muy interesante sobre el edificio. Y entonces, ven, ahí está la participación, ¿verdad? Es el ser humano el que lo hace, ¿verdad? Es el ser humano el que lo construye. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a hacer el viaje al pasado con conexión al presente para identificar, ¿verdad? Esas raíces del ser humano. No solamente el ser humano histórico, ¿verdad? Manuela Pacheco, sino el ser humano contemporáneo. El que está ahí en el parque, el que está ahí en la carretera, el que está ahí, ¿verdad? En la iglesia, el que está ahí en la cofradía, manteniendo esa tradición, ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Eso sí, si me permiten usar la imagen que yo hice de las procesiones y explicar un poquito el patrimonio inmaterial y material y cómo lo estamos trabajando, ¿verdad? Por supuesto, estamos haciendo un énfasis de ese ser humano afrodescendiente, ¿verdad? Que como les digo, tenemos documentación de que nos permite decir, sí, vinieron en barcos, sí, algunos vinieron en barcos, ¿verdad? Que no vinieron directamente de África. La mayoría no vinieron directamente de África. Algunos vinieron porque ya estaban esclavizados en España y Portugal y viajaron con los conquistadores. Y otros, por ejemplo, hemos hecho una documentación de alcaldes mayores, desde el primer alcalde mayor, ¿verdad? Haciendo el recorrido, y cada alcalde, cada autoridad, cada sacerdote que vino, cada militar que vino, venía acompañado con un criado o una criada y con 2 o 3 esclavos afrodescendientes, digamos, negros, ¿verdad? Entonces hemos documentado también ese personaje histórico que llegó aquí y que empezó a desarrollar su cultura, a construir sus instrumentos, a enterrar a sus muertos, a sus muertas, con sus ceremonias, con sus bailes, ¿verdad? Y a construir los mecanismos de defensa para que esa cultura, ese patrimonio no se pierda. Bonito pensar que todavía tenemos cuerpos con ese patrimonio, ¿verdad? Es decir, todavía hay cuerpos que tienen esa herencia, que tal vez, que andan en la calle, personas que tienen todo este ADN afro, que tal vez ya no es tan evidente y tal vez ya no es desde el desde, ¿verdad? Como uno se imagina. ¿Te puedo interrumpir ahí, Nicole? Sí. Porque eso es muy interesante, digamos, nosotros, parte del proyecto hemos investigado, hemos encontrado sistematizado más de 10 estudios, pongo 10 porque ahora no recuerdo si son 15 o 20, pero digo más de 10 estudios genéticos hechos en Costa Rica y en Guanacaste, ¿verdad? Y todos concuerdan en que la genética guanacasteca, o digamos la genética afro-costarricense, tiene una fuerte presencia en Guanacaste, ¿verdad? De hecho, en Matambú, ¿verdad? Que es la comunidad, el distrito de Ojancha, tradicionalmente llamado indígena Chorotega, ¿verdad? El estudio que se hizo allá por los años 80 revelaba que la población de Matambú efectivamente, en su genética es una genética originaria, Chorotega, pero que tiene un componente afro. Remoto, dice el estudio. Remoto quiere decir del siglo XVI. Es decir, que en la genética del Chorotega de Matambú hay un porcentaje importante genético afro del siglo XVI. Lo dice el estudio, ¿verdad? Entonces, incluso hay estudios que comparan la genética, los marcadores genéticos de la población de Limón con los marcadores genéticos de la población de Guanacaste, y la diferencia son 2 o 3 puntos. Por ejemplo, en Limón el porcentaje digamos, de genética afro, digamos, negra, es 25% y en Guanacaste es 23%. 2% de diferencia, no es mucho. No es nada. ¿Verdad? Entonces, sí, genéticamente hay estudios que se han hecho, te digo, más de 10, que
confirman esto que yo estoy diciendo. O sea que esa es una herencia viva. No, Es una eso, herencia viva, claro. Sí, sí. eso me parece que es interesante y tal vez al respecto, Kayler nos podría comentar sobre su... Sí, bueno, después de todo esto que hemos hablado, se puede ver, ¿verdad?, que Costa Rica claramente tiene raíces afro que todavía están vivas. Y entonces eso nos lleva a la pregunta de si verdaderamente hemos sabido reconocer estas raíces y si ha sido suficiente los esfuerzos que se han empezado a hacer. Y con esto me gustaría preguntarle a Kayler cómo ha sido para él llegar a ser miembro del Parlamento Cívico Afro en Costa Rica, siendo, bueno, él nos podrá contar su experiencia siendo la primera persona guanacasteca que llega a este parlamento, ¿verdad? Entonces no sé si nos podrá comentar un poco cómo ha sido la experiencia. Sí, claro. Realmente ha sido todo un reto. Ha sido todo un reto porque, yendo en hilo con lo que estaba diciendo Daniel, yo siempre digo que el mayor reto que tiene Guanacaste con respecto a su afrodescendencia es un reto identitario, ¿verdad?, de reconocerse como afrodescendiente. Porque ciertamente, como decían ustedes antes, este patrimonio está vivo, no solo científicamente, digamos, en cuanto a la genética, que está el estudio ahí, ¿verdad?, sino también en lo que es nuestra cultura, ¿verdad?, la construcción de nuestra cultura guanacasteca, ¿verdad?, hablando de los instrumentos, de la marimba, el quijongo, el juque, la carraca, que son instrumentos afro. Cuando hablamos también de la gastronomía, cuando hablamos de muchas palabras que nosotros utilizamos en Guanacaste, que todos tienen origen afro, ¿verdad? Esa cultura está viva ahí. ¿Cómo cuál? Nada más como por tener el dato anecdótico. Bueno, podríamos decir mondongo, podríamos decir congo, podríamos decir cananga, podríamos decir panga. ¿Qué es cananga? Cananga es un barrio aquí en Nicoya, es el nombre de un barrio. Ah, ok. ¿Verdad? Panga, cachimba, chiringa. O sea, hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos que son nuestras y que son toponimias africanas, digamos, que tienen un origen africano. Entonces, ciertamente, este patrimonio, esta herencia está viva, ¿verdad? Y es ahí donde yo digo que es un reto para mí llegar al Parlamento Cívico Afrocostarricense siendo guanacasteco. Primero porque, aunque parezca, digamos, una mentira, todavía se cree que los afrodescendientes tienen que tener la piel negra, ¿verdad? Entonces este es un estereotipo que hasta el día de hoy está muy presente. Entonces yo me he topado en situaciones en las que se me subestima como hombre afrodescendiente por el hecho de no tener la piel negra, ¿verdad? Entonces, no sos suficientemente afro por no tener la piel negra. No soy suficientemente afro porque no tengo la piel negra. Entonces ciertamente ha sido un reto para mí, ¿verdad? Sin embargo, ya hemos tenido como muchas oportunidades de hablar sobre esto, de hablar sobre nuestras afrodescendencias, de tener claro que la herencia afro de Guanacaste no es igual que la de Limón, ¿verdad? Y esto ha sido un tema de debate en el Parlamento, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar y cómo podemos reconocer nuestras afrodescendencias, aunque nuestra piel ya no lo evidencia, digamos. Pero ciertamente yo creo que Guanacaste y Costa Rica en general tiene una deuda grandísima con nuestros ancestros afrodescendientes que fueron esclavizados, porque gracias a esa maliciosa y a esa deplorable esclavización se construyó Guanacaste, se construyó la cultura de Guanacaste, ¿verdad? Por ejemplo, la música como el quijongo era ese instrumento que los afrodescendientes en Guanacaste utilizaban para tener momentos de ocio, momentos de, ¿verdad?, de esparcimiento, digamos, entre ellos, ¿verdad?, lo poco que podían hacer. Entonces, ciertamente, nuestra cultura está cimentada sobre raíces esclavistas, ¿verdad? Y esto no se habla ni se reconoce. Yo, por ejemplo, estaba leyendo... Perdón, Kayler, y me gusta pensar que el proyecto de la UNA está poniendo sobre el tapete que la esclavitud fue también una lucha de mujeres y que fue ganada por mujeres.
Así De es. nuevo, mujeres muy revolucionarias que le dieron libertad o que Claro, nos dieron libertad de hecho, eh, es muy tantos siglos interesante, después. es muy interesante y realmente a mí me parece en el contexto de esto que estamos hablando, verán que en los protocolos de Guanacaste se nos cuenta un suceso interesante acerca de precisamente esta lucha de las mujeres, ¿verdad? Se nos cuenta que un 9 de abril, don Félix García de Cartago da libertad a Marcela, su esclavita de color blanco, como de 1 año de edad, hija de su esclava Nicolasa Oreamuno, por haberle servido esta con fidelidad. Entonces vean que ahí está la lucha de las mamás, ahí está la lucha de las mujeres. Intergeneracionales. Yo me voy a atrever a decir que esa esclavita posiblemente era hija de ese señor, porque dice que era blanquita. Yo me voy a atrever a decirlo, aunque no lo dice ahí, ¿verdad? Pero es precisamente eso lo que Pero nos que decía. corresponde con la lógica de esclavitud y de patriarcado sobre que el cuerpo de la mujer es objeto de conquista. Correcto, y de esa imposición y de ese poderío que existía en las mujeres esclavas como propiedades de sus amos, ¿verdad? Entonces Claro. vean qué interesante esta lucha de estas mujeres para la liberación de ellas y de sus hijos, ¿verdad? Permiso, Keiler. Al propio de la liberación de las esclavas, podemos resaltar la fecha del 20 de septiembre, ¿verdad? Entonces quería preguntar, bueno, actualmente tenemos el 31 de agosto para celebrar la cultura afro en Costa Rica, pero también tenemos esta fecha del 20 de septiembre. Quisiera que nos comentara un poco más qué sucedió este día, cómo deberíamos conmemorarlo, porque es una fecha con mucho peso histórico, y cómo le podríamos dar más visibilidad a este evento. Sí, por supuesto que ciertamente el 20 de septiembre es una fecha, por lo menos a mí me causa mucho dolor. Me causa mucho dolor porque ciertamente, obviamente estamos contentos porque ese día lograron la liberación las últimas personas esclavizadas de Nicoya, pero al mismo tiempo me da dolor porque el acta de esa liberación dice que a los dueños se les indemnizó por la pérdida de sus propiedades. Entonces a mí me causa mucho dolor, ¿verdad? Saber esto. Ahora, ciertamente el 20 de septiembre de 1824, ¿verdad? Es un bicentenario lo que celebramos este año. Es un bicentenario. Son 200 años de la liberación de estas últimas personas esclavizadas en Nicoya. Además que es que ciertamente la historia, digamos, hegemónica o esta parte de invisibilizar esta herencia afro, ¿verdad? No se nos dice estas cosas, no se nos dice que el 20 de septiembre fue la liberación de estas personas, no se nos dice que los últimos esclavos que había en Nicoya eran propiedad de la familia que propuso la anexión, la familia Briceño Viales, ¿verdad? Esto no se nos dice, ¿verdad? Porque iría en contra de lo que diría el himno de la anexión, cuando alzó el estandarte briseño, ¿verdad? La familia Briceño es un símbolo ¿verdad? De liberación y que propuso la anexión, pero fueron los últimos en liberar sus esclavos. ¿verdad? Entonces, Nos hace falta mucho para conocer sobre estos 200 años. De nuevo, es un bicentenario que oculta cosas, ¿verdad? Como el otro bicentenario que también ocultaba muchas cosas, no solo para Costa Rica, sino para México, para Guatemala, ¿verdad? Espacios de negación de cuerpos, de subjetividades, gente que no solamente olvidamos, es que si fuera que nada más lo olvidamos, la negamos. Hay una responsabilidad que hay que intergeneracionalmente saldar. Así y entonces creo que este tipo de esfuerzos desde el estudio de las universidades, que aquí también nos señalaban en los comentarios en las redes, que también, por ejemplo, hay otras autoras también que han puesto de su parte en la reflexión de este tipo de patrimonios, que es importante también tenerlas en cuenta. Tatiana Lobo, Guadalupe Urbina, digamos, que también hacen investigación e intentan poner en servicio de un patrimonio diferente, en poder pensarnos y tener otras coordenadas para pensar nuestra identidad y nuestro futuro, poder pensarnos la paz desde saldar deudas, de reconocernos que hubo cuerpos negados y cómo no volver a repetirlos, ¿verdad? Que eso es también el gran reto, ¿verdad? Sí, la recuerdo, sí ocurrió y no va a volver a ocurrir.
que es la tercera parte de la conversación, que es ahora la que está en peligro en Costa Rica, ¿verdad? En el sentido en que nos estamos amenazando y hay discursos de odio entre unos y otros. Y eso nos puede llevar a situaciones peligrosas que ya hace 200 años vivimos y que ya nuestras mujeres habían intentado resolver. De nuevo se nos presentan como retos históricos. Nos quedan 3 segundos, chicas, para terminar el programa, que se hizo agua. No sé si quieren cerrar con algo ustedes, o tal vez Daniel, Irina, Keiler. No sé si con el poema. ¿Qué tal? Sí, bueno, tal vez, no sé si antes del poema, ¿alguien tiene alguna idea central que le gustaría comentar? Brevemente, sí. Porque nos gustaría que tal vez cerráramos con el poema de Guanacaste, que también fue escrito por Keiler en el marco también de este proyecto, y que nos quedaron cosas por resolver, porque ustedes también proponen el tema de todo esto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Pero bueno, ya en otra oportunidad también podríamos profundizar al respecto. No sé si Daniel, Irina, Keiler, tal vez Daniel y Irina, porque Keiler va a leernos la poesía. ¿Quieren cerrar con algún comentario, con alguna idea? Yo aprovecharía el tiempo para que Irina nos haga las fechas de la presentación de la obra en el FIA, invitar a la gente que vengan a Guanacaste para el FIA, a ver la obra de Irina, a que vengan a ver la exposición, en fin, que disfruten no solamente del FIA, ahora en noviembre, sino que también Irina nos cuente todo lo que está preparando para esas fechas. Guanacaste, después de 200 años se vuelve a ver, eso me encanta. Este bicentenario también fue el pretexto para que el FIA venga a Guanacaste por primera vez. Entonces, vengan, véanlo por ustedes mismos, vean la obra y busquen las similitudes en el entorno guanacasteco. Estaríamos presentándonos el domingo 10 de noviembre en el Liceo de Nicoya. Es un sueño, yo sé que algo va a pasar. Esas mujeres tienen voz, esas mujeres tienen cuerpo, esas mujeres tienen un escenario para que la historia cambie y se les dé un lugar en la historia. Entonces algo va a pasar en ese momento. Si ustedes quieren ser partícipes de cómo se hace historia en este país, cómo se hace paz en este país, vayan a vernos. Domingo bonito, 10 de noviembre, Liceo de Nicoya. Y recuerden que ser afro va más allá de los estereotipos, va más allá. Y somos afro, a mucho orgullo. Súper, muchas gracias. Cerramos entonces con Keiler y el poema Guanacaste. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo primer miércoles de mes. Keiler. Ok, Guanacaste. Guanacaste, tierra mía, ¿por qué te obligaron a olvidar tu rica herencia africana, tu legado ancestral? Medio siglo más tarde nos venimos a encontrar. El reflejo del espejo por fin nos muestra la verdad. El color de la piel, los colochos del cabello, los movimientos al andar, lo impetuosos y voluntariosos, eso que nos hace casi levitar. Nunca más esclavos, nunca más bajo el yugo del dolor. Reyes son nuestros ancestros, divinidad corre por nuestra sangre. ¿Sangre azul? No, sangre negra. Muchas gracias. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad.